Vamos a iniciar entonces esta actividad que la llamamos Otras miradas sobre las TIC, las tecnologías en la educación. Hemos intentado con esta mesa convocar a 3 personas que no estén directamente ligadas con la enseñanza, con la escuela, pero sí que puedan hablarnos del impacto de las tecnologías y cómo lo ven desde sus lugares. Las personas que nos acompañan son Marcelo Urresti, Silvia Bacher y Darío Steinreiber. Marcelo Urresti es sociólogo recibido de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador de las universidades de Buenos Aires y Quilmes. Ha publicado artículos y libros sobre las nuevas formas culturales y los jóvenes, entre los que se destacan, que seguramente lo conocemos todos, Ciberculturas juveniles, un libro del año 2008. Silvia es periodista especializada en temas de educación, formada en letras, cursa la maestría en comunicación y cultura de la Universidad de Buenos Aires. Conduce el programa Rayuela en Radio América, colabora en la sección La Ventana del diario Página 12, recibió diversos reconocimientos por la Universidad de Buenos Aires, la Fundación Internacional El Libro y por Fundación TV. Es autora del libro Tatuados por los medios, dilemas de la educación en la era digital, y coordina la Red Nacional de Radios Escolares Aprender con la Radio. También integra el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual para la Infancia. Y Darío Steinreiber, espero que aprecien que puedo decir su apellido, es profesor de filosofía en Flaxo, la UBA y la UDESA, conduce por Canal Encuentro los programas Mentira la Verdad y El Amor al Cine, y por radio el programa El Innombrable. Es columnista del programa Con Todo, al aire por Radio Ciudad, y en el CONEX presenta Desencajado, Filosofía más Música, y últimamente acaba de montar Versus, la batalla del conocimiento, junto a Diego Empírico Golombek en Tecnópolis. Así que, bueno, van a tener un espacio de conversación, un espacio de exposición de aproximadamente 20 minutos cada uno de ellos, y después los invitamos a conversar un poco, a hacer algunas preguntas, a hacer algunos aportes para cerrar nuestra actividad del día. Adelante. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto poder estar acá y con ustedes y además compartir la mesa con 2 amigos de distintos momentos de mi vida que, bueno, siempre es bueno volver a encontrar. Así que también agradezco esta especie de gran casualidad porque podría haber otros sentados acá y la verdad que esto es lindo para mí. Bueno, un poco respondiendo al espíritu de la mesa. El espíritu de la mesa tiene 20 minutos también, eso voy a tratar de respetarlo, así que que alguien me avise, porque yo a veces se me pasa. Bueno, voy a tratar de cumplir con ese tiempo y diría poner en juego, frente a lo que son las tecnologías digitales de comunicación, algunas hipótesis que a mí me parece que son importantes a tener en cuenta para entender las redes, digamos, en un contexto un poco más amplio que el de las redes directamente hablando. Bueno, en primer lugar, diría que para entender Internet en un sentido amplio del término y las nuevas tecnologías digitales de comunicación, de las cuales Internet es un capítulo, porque hay muchas más cosas que Internet, lo primero que hay que tener en cuenta, me parece a mí, es la construcción histórica de una necesidad que tiene que ver en principio con la evolución de la ciencia y la tecnología, en segundo lugar con la evolución de lo que se conoce como sociedad del conocimiento, de lo cual Internet obviamente es una de las consecuencias, y la aparición de eso que se ha llamado también capitalismo informacional. Me parece que esas 3 cuestiones son importantes, digamos, como antecedentes, pero también como acompañantes de todo este fenómeno, ¿no es cierto?, de la irrupción y la consolidación de las tecnologías digitales de comunicación, que se producen justamente en un momento del desarrollo social y cultural muy específico, en el cual estos 3 grandes procesos se entremezclan, se potencian, se solicitan mutuamente, y también en muchos casos entran en conflicto. ¿Por qué? Porque Internet es parte de la revolución científico-técnica, es parte de ese proceso por el cual la ciencia contemporánea va
entrando en lo que se ha llamado una revolución paradigmática, o sea, incluso preparadigmática según algunos, donde no termina de constituir el estadio de ciencia normal habitual que tuvo la ciencia que conocimos, donde esto se debe, entre otros tantos factores, a que cada vez es más gente la que trabaja en el ámbito de la ciencia y por lo tanto los conocimientos científicos que se acumulan, ¿no es cierto?, tienen un número, un nivel y una cualidad de profundidad que nunca se registró en la historia. Es decir, la revolución científico-técnica implica como una especie de desbocamiento, ¿no es cierto?, de la investigación, de los planteos de problemas, de los cruces disciplinarios, interdisciplinarios y también transdisciplinarios, que últimamente es el gran tema de la ciencia contemporánea, que es cambiar a una persona de disciplina, ¿no es cierto?, para que en su ruptura o en su desacostumbramiento genere nuevos saberes, resultado que lleva a una especie de máquina sin control en algún punto, donde la ciencia está todo el tiempo produciendo saberes que además se traducen rápidamente en aplicaciones tecnológicas que a su vez llegan rápidamente al consumo masivo a través de, digamos, los modelos de negocios que se encargan de adaptar esa tecnología para ponerla, digamos, a que rinda frutos económicos. El segundo proceso tiene que ver con la sociedad del conocimiento, que dicho en pocas palabras es una sociedad y un sistema productivo básicamente en el cual el conocimiento, la producción de información, vamos a decirlo en este orden, la producción de información, la producción de conocimiento y después la articulación de la información y el conocimiento en saberes se vuelve cada vez más estratégica, en primer lugar, para la supervivencia del sistema económico, porque tiene que ver con ir elevando las tasas de crecimiento, que es uno de los factores por los cuales el sistema económico actual funciona, e ir mejorando los sistemas de control típicos de la administración, sea pública por parte del Estado o sea privada por algunas agencias privadas, dependiendo del país. Es decir, que el conocimiento se convierte en un factor clave, en una fuente de poder y en una fuente de valor económico. Entonces, en ese contexto también es que aparecen las redes como el último estadio de desarrollo en el cual estas cosas se precipitan. Última cuestión es la aparición del capitalismo cognitivo, que tiene que ver fundamentalmente con la explotación del conocimiento con fines de acumulación de capital y las características especiales que adquiere el capitalismo contemporáneo, ¿no es cierto?, para el cual, vía sociedad de la información, el conocimiento es clave, entre otras cosas, para permitir la acumulación de las empresas. Es decir, todo lo que tiene que ver con innovación en productos, innovación en procesos, innovación en organización, pasa en buena medida por el conocimiento que se produce en cada una de esas ramas. Y, diría yo, es la base social dentro de la cual aparece como una necesidad la del desarrollo de las redes. Las redes, a su vez, diría también, para poner el segundo componente, o sea, este sería el componente que tiene que ver con la necesidad económica y administrativa, diría que también se relaciona con una cierta configuración cultural que no es casual y que, por decirlo así, son los factores precipitantes después de Internet y de las características que tiene ese medio comunicativo tan especial. Diría que en primer lugar tiene que ver con un proceso de más mediatización de la sociedad. En este sentido, Internet es el hijo, ¿no es cierto?, del desarrollo de los sistemas audiovisuales, en los cuales la televisión es el actor fundamental en todo esto, es la tecnología de comunicación masiva por excelencia, de la cual Internet va a ser como una ventana interna, que después va a romper con todo eso, pero en principio que depende directamente de ese sistema. ¿Por qué? Porque de alguna manera responde al proceso del acercamiento o la distribución de la cultura vía hogareña, algo de lo cual Internet es una de las consecuencias de ese sistema que impone fundamentalmente la más mediatización de la sociedad vía medios masivos audiovisuales de comunicación. Diría que un segundo factor importante, y en esto Internet está muy cerca de este desarrollo, es la aparición de lo que se ha llamado la segmentación de la comunicación masiva.
que me parece que es un tema que no hay que perder de vista nunca cuando uno analiza sistemas de comunicación en la actualidad. Porque aquella antigua televisión que nosotros conocimos, que era la que se conocía o se mencionaba como televisión de modelo cerrado, ¿no es cierto?, en la cual había constantes genéricas muy claras, o sea, es decir, iban los mismos géneros en los mismos horarios, no importa el canal que uno viera, y se movía dentro de 5 señales que todas tenían la misma programación al mismo día, a la misma hora del día, perdón, y que eso de alguna manera estaba emparentado con los ritmos de la familia en el hogar, que es algo que es la base de la cual viene el sistema de segmentación, y que me parece a mí que es una clave para entender qué pasa con Internet. Lo que pasaba en ese antiguo sistema es que se reforzaba la familia, porque la programación estaba distribuida de tal modo que respetaba los ritmos de los que entraban y salían del hogar. La programación para chicos tenía solamente 3 lugares en la grilla. Y si me apuran mucho, solo 2, al mediodía y a la tarde cuando volvían de la escuela, o a comer o definitivamente a casa. Los programas para la mujer iban especialmente a la tarde, o las variedades después de las 9 de la mañana hasta el mediodía, y la información, donde se suponía que estaba el varón, que era el que percibía eso con mayor interés, a la mañana antes de irse a trabajar, al mediodía cuando volvía a almorzar si volvía, y a la noche antes de cenar. Y después programas de variedades por todos lados. ¿Pero a qué me refiero? A que el sistema de segmentación lo que hace es romper esta grilla. La segmentación lo que produce es que haya señales genéricas las 24 horas, con lo cual se segmenta a la familia como unidad de audiovisión. Se segmenta también la idea que venía de la radio, de hecho este es el sistema de la radio. Entonces se empieza a targetizar la comunicación, algo que lo inicia la televisión, pero que lo termina de consumar definitivamente y sin vuelta atrás Internet. ¿Por qué? Porque le permite, dicho con comillas, a cada telespectador que mire lo que quiera en el momento que quiera. Entonces, en la medida en que esto tiene una lógica, que es la de la multiplicación de los aparatos, hay una constante histórica que es que cada vez tenemos más aparatos en las casas, bueno, eso lleva a que haya un modelo de audiovisión de tipo individual. Ese es el modelo de Internet, porque Internet es eso más el zapping. La forma de navegación de Internet de cualquier internauta normal es que él va hacia los contenidos y no los contenidos vienen hacia él, con lo cual se invierte la relación clásica de expectación, podríamos decir. Esto hay quien lo celebra muy activamente, y es verdad, es parte de un proceso de individualización por el cual cada uno selecciona los contenidos que le parecen interesantes. Y eso no está mal desde el punto de vista del proceso de individualización, es una forma de democratización. Pero cuidado, se están perdiendo también las formas comunicativas masivas que de alguna manera, y esto lo menciona muy bien Dominique Bolton, le presentaban una información inesperada a alguien que no quería verla. El problema con Internet es que uno solamente ve lo que quiere. Si uno quiere 100, ve 100. Si uno quiere 50, quiere 50. Y si su capital cultural le permite ver 10, va a ver 10. Es un sistema de satisfacción cerrado que depende de la demanda. Y eso es algo complicado. Última cuestión que mencionaría, antes de ir a los pros y las contras para ir cerrando esto y no pasarme demasiado, es que Internet también responde a una doble industria, diría yo, que se desarrolla muy fuertemente en los años 30 y 40, que se vincula con la televisión, pero también con el cine, y especialmente en los años 80 con la industria de los juegos, que hay que acordarse, hubo una época en que los juegos no eran digitales. ¿No es cierto? Los juegos de consolas, las consolas no eran, hubo una época en que no eran digitales. Así como nos pasaba a nosotros en la investigación de campo, que había adolescentes de clases medias altas que no nos creían que hubo una época en que las computadoras no se conectaban entre sí. Que uno tenía una computadora en la casa que hacía y no entraba en la línea telefónica. No nos creían, decían, ¿y entonces qué hacían con la computadora si no podían entrar y conectarse a Internet o con otros? Y bueno, la usábamos para trabajar, la usábamos para ver imágenes, la usábamos para tratar planillas de cálculo, bases de datos. O sea, era un instrumento muy útil, pero no necesariamente un instrumento de comunicación. ¿No es cierto? Bueno, con esto pasa algo parecido. Hubo un tiempo en que los juegos tenían otras características. Si sumamos esas 3 industrias que son, en pocas palabras, la industria del espectáculo, la industria cultural y la industria de los juegos,
Eso compone, ¿no es cierto?, un conjunto de ofertas seriales para consumo de tiempo de ocio que se vuelven cada vez más poderosas y que tienen unas características muy específicas. Cada vez salimos menos de casa, cada vez más llegan a nosotros el famoso home delivery sin que tengamos que movernos. Y la tendencia, al menos una de las tendencias, es que esto, como dijo alguna vez Roman Gubern, un crítico de los medios catalán, genera una especie de cueva aterciopelada. O sea, somos como una especie de monos, ¿no es cierto?, de horda primitiva que vive en cuevas aterciopeladas por la cultura digital, de las cuales es muy difícil salir, porque además nos protege, nos da todo lo que buscamos y nos genera un enorme placer. Entonces, la industria del espectáculo y la industria del entretenimiento vienen de fuera de Internet, pero cuando Internet logra el famoso acceso abierto en el año 1994, rápidamente es colonizada por las grandes industrias del entretenimiento, el espectáculo y el juego. Que no hay que perder de vista esto, y que eso tiene que ver también con una especie de pérdida que sintieron aquellas antiguas comunidades de hackers o de internautas comprometidos con la tecnología, muy parecidos, si se quiere, a los radioaficionados, ¿no es cierto?, que eran tipos que mantenían una pasión muy importante por la comunicación, por sostener comunidades de intercambio de conocimiento, comunidades científicas que intercambiaban datos, papers, etcétera, verse invadidos de golpe por los grandes intereses de la industria del espectáculo, la industria del juego y la industria del entretenimiento, que terminaron generando la gran explosión de la Internet a partir del año 94 y dándole, entre otras tantas cosas, una de las características importantes, me animaría a decir dominantes, que tiene la Internet. Entonces, no hay que perder de vista todos estos procesos. ¿Por qué? Porque Internet los conjuga y los multiplica. Es verdad que en Internet hay muchísimas cosas muy interesantes, es verdad que ahí se encuentran las famosas comunidades inteligentes, es verdad que están las comunidades de hackers, siguen existiendo hoy. Cuando digo hacker no digo, ¿no es cierto?, esa distinción que hoy en día felizmente se pudo aclarar, no son los crackers, ¿no es cierto? Los crackers son los que roban claves para robar bancos, por ejemplo, ¿no?, que es una actividad, digamos, que se puede discutir, pero es la utilización del saber informático con otros fines. Los hackers, si ustedes quieren, son los que alimentaron todo el conjunto de las comunidades que luchan por el software libre, por ejemplo, por el copyleft, o sea, por hacer caer los derechos de propiedad intelectual, o por lo menos los derechos de uso o los derechos de una copia sin necesidad de pagar derechos, o sea, que se liberen ese tipo de licencias para que el conocimiento, y especialmente el conocimiento antiguo, las obras clásicas de la humanidad, no tengan que tributar derechos y puedan circular libremente, porque esa es una de las ideas de la comunidad hacker, ¿no es cierto?, de que Internet sea un espacio crecientemente liberado en el cual el patrimonio, digamos, intangible de la humanidad, en la medida en que además es una producción colectiva, esté disponible para todo aquel que quiera visitarlo. Que mucho cuidado, en los últimos 5 o 6 años este tipo de cosas se vienen complicando, y especialmente después de las 2 leyes, una de las cuales está en vigencia, que puso el Congreso norteamericano, hay un control muy estricto de contenidos, que está limitando, entre otras cosas, no solo la bajada de información, sino también la subida. Hay muchos géneros de intervención cultural que tienen que ver con, por ejemplo, tomar una canción y cambiarle parte de la letra, filmar a alguien y ponerle una música que por ahí puede servir de fondo para que, no sé, le dé un clima a eso que se está grabando, y que hacen, por ejemplo, sitios como YouTube, se lo devuelven al autor y dicen no lo podemos subir porque por esto hay que pagar derechos. Siempre se cuenta la famosa anécdota de Scorsese, ¿no?, la última película, o una de las últimas películas, no me acuerdo cuál fue, que él muy entusiasmado había filmado y al poco tiempo le llega una demanda por parte de una empresa que le dice, mire, usted en la escena tal, minuto tal, pone una música de la cual no pidió permiso para ser reproducida. Nos debe aproximadamente 16 millones de dólares porque es el cálculo que hicimos de todas las veces que usted la reprodujo y nos tiene que pagar por esa canción.
Él la verdad que había perdido de vista que había sido eso, fue al minuto 16 y justo es una escena donde están tocando la Internacional. Resulta que los derechos los adquirió una empresa norteamericana. Doy ese ejemplo porque es uno de los más ridículos que uno puede imaginar. Y si quieren hay uno más lindo todavía. La empresa CBS está peleando porque le paguen todos los derechos de reproducción del Cumpleaños Feliz, que es una canción que del año 1870 tienen registrado y son los dueños, y ahora sí quieren cobrar estos 130 o 140 años de derechos, de todo, o sea, donde aparezca el Cumpleaños Feliz, el payaso Plin Plin o lo que sea, hay que pagarle derechos a esa empresa, si es que le va bien. ¿Y en qué se están amparando? En este tipo de leyes que les digo. Es decir, Internet en algún punto está lejos de ser un espacio libre, vía capitalismo cognitivo, es una fuente de importantes ganancias y en ese sentido, ni que hablar de los conocimientos científicos que están en juego, hay muchos que lo están reclamando y no solo hay software privativo, sino que hay propiedad intelectual privativa, con todas las dificultades que eso tiene, cuando uno quiere pensar una herramienta que esté orientada a emancipar la relación de usuarios comunes con conocimientos comunes. Eso está lejos de ser transparente y está lejos de ser liberado. Voy cerrando. 2 minutos, bárbaro. Bueno, Internet, sin embargo, tiene grandes ventajas. La primera de ellas es que es una especie de aspiradora de contenidos tradicionales. Todos los contenidos analógicos que imaginemos y que tienen que ver con el acervo cultural, sean imágenes, sea música, sean textos, va apareciendo, va digitalizándose día a día. O sea, instituciones, pero también cooperativas y también personas individuales están contribuyendo a hacer que ese universo crezca permanentemente. Van cayendo ahí toda una serie de contenidos culturales que tienen un acceso fácil, por ahora gratuito y muy amistoso. Cualquiera que tenga una simple terminal de computadora y una conexión relativamente buena puede entrar en contacto con esa enorme, grandísima biblioteca de bienes culturales o de bienes superiores del espíritu. Obviamente, también implica en Internet que aparecen un montón de otros contenidos que, bueno, son de uso privado, por decirlo así, los que tienen que ver con cuestiones eróticas, pero hay otros que lindan cuestiones ilegales y que son mucho más difíciles de asumir su circulación pública, como los que tienen que ver con el abuso sexual, con la muerte, con la violencia y con la discriminación. Porque Internet también es, por decirlo así, el paraíso de la publicación de ese tipo de cuestiones. Y es más, hoy en día está incluso apareciendo, en la medida en que todas estas cuestiones son ilegales, una aplicación, digamos, que permite navegar lo que se llama la Deep Internet, o sea, la Internet por debajo, que aunque no lo creamos y para dolor de muchos, está teniendo un éxito tremendo, lo cual quiere decir que buena parte de la porquería que está en Internet responde a mucha de la porquería que está por dentro de los usuarios y que por lo tanto, y a la larga, también va a ir creciendo. Tiene que ver con los espectáculos morbosos, con la tortura, con las películas snuff. Hay gente que le gusta ver películas donde matan a alguien en tiempo real, o sea, lo están matando y le gusta ver ese tipo de cosas. O sea, tanto lo bueno como lo malo está en juego en Internet. No quiero parecer alguien que presenta un argumento casi cardenalicio, ¿no? o romano, pero la verdad es que Internet tiene esos dos tipos de cosas. Otra de las grandes ventajas que tiene Internet es que permite un tipo de publicación amistosa. Es muy fácil publicar en Internet, o por lo menos era muy fácil publicar en Internet, pero lo es desde el punto de vista material. No hace falta grandes conocimientos técnicos para publicar audiovisuales, para producirlos, editarlos y publicarlos, para publicar textos, para hacer periodismo, para hacer crónicas, para hacer circular música. Es decir, desde el punto de vista de la idea de imprenta, llamémosle así, Internet es la imprenta y las tecnologías digitales, ¿no es cierto? Es la imprenta más abierta de la que la humanidad haya tenido conocimiento. Y en este sentido, esto da lugar a un nuevo paradigma del cual circula bastante esa etiqueta con la cual se lo menciona, que es la aparición de un prosumidor. O sea, un consumidor de contenidos que al mismo tiempo los interviene y también los produce y los hace circular. Es decir,
aparece un nuevo tipo de figura subjetiva de relación con la comunicación y los medios. Y en este sentido, los prosumidores, ¿no es cierto?, son, por decirlo así, un modelo genérico, pero tienen distintas gradaciones. No es lo mismo un prosumidor que reproduce textos o que simplemente levanta y comparte, un circulador, o sea, alguien que recibe y hace circular cosas, que un productor. Y obviamente, dentro de los productores no es lo mismo un productor de contenidos que un productor de herramientas, que un productor de comunidades. Son tres cosas muy, muy distintas. Cuando se habla de Internet siempre se piensa en las bondades de los grandes productores, de lo que yo llamaría los metaproductores, que son los que producen comunidad, los que producen herramientas para que otros usen, los que producen, ¿no es cierto?, materiales para que otros produzcan materiales. El problema es que esos son una minoría y muy pequeñita. Y el problema también grave es que esos sujetos, que son altos alfabetizados digitales, son también altos alfabetizados alfabéticos. Y eso es un problema. Es un problema, un desafío para los que están en educación, porque esas bondades del sistema solo pueden funcionar muy bien cuando funciona la otra parte del sistema. Porque subalfabetizados digitales o subalfabetizados alfabéticos es muy improbable que logren esos niveles de participación. Con lo cual, la idea de prosumidor muy general es el modelo, pero como diría mi abuelita, hay prosumidores y prosumidores. Última cuestión, así cierro con esto, es que Internet, entre otras grandes dificultades, tiene el problema de las huellas. Salvo que uno sea un informático avesado, es más probable que tienda como navegador, como usuario o como lo que fuere, a dejar más huellas en Internet de las que tiene ganas de dejar. Si uno tuviera plena conciencia de lo que pasa con las huellas que deja en Internet como usuario, la verdad es que sería un usuario de mucha o más baja intensidad. ¿Por qué? Porque aparece la privacidad, entre otras cosas, porque puede aparecer la intimidad, porque uno puede dar lugar a que otro multiplique la privacidad y la intimidad de uno sin que uno se lo haya propuesto. O sea, porque hay trackers, o sea, hay tipos de herramientas informáticas que permiten seguir la ruta que otro está haciendo, y obviamente también porque hay espionaje. Así de simple. No digo que, digamos, eso es un problema si uno es un conspirador, ¿no es cierto? Si es un conspirador. Pero supongamos que es un simple objetor de conciencia de algunas cosas que le tocan a su entorno. Por ejemplo, está un poco caliente con el director de su escuela, está un poco enojado con el imbécil de decano que tiene en su facultad, y se dedica, ¿no es cierto?, entre otras cosas, a hablar con amigos de esas cosas. Nunca falta el informático turro que se mete en el mail de uno y después lo ventila. Más cuando uno tiene un cierto poder de decisión o una cierta importancia en su circulación personal en ciertos ámbitos, donde ciertas cuestiones personales pueden verse ventiladas en contra de la voluntad de uno y hasta incluso en contra de sus propios intereses. Me parece a mí que esas cuestiones hay que tenerlas también en cuenta, porque eso también es Internet, y especialmente entre los adolescentes, que meten la pata todo el tiempo sin saber cuáles van a ser las consecuencias dentro de 10 años de lo que están haciendo hoy. Entonces, diría yo, ahí tenemos toda una serie de ventajas y desventajas, hipótesis para discutir. Gracias. Buenas tardes. Mi presentación va a ser muy diferente, no soy una académica, así que estoy embelesada escuchando las mesas anteriores y queriendo compartir desde mi recorrido, desde mi camino, desde mi experiencia en el tiempo, pero también mi última experiencia, que es la de volver a estudiar. Decía recién Vera que estoy terminando una maestría después de mucho tiempo, digamos, sí, de ser una lectora, pero no de tener que volver a los requerimientos de una casa de altos estudios, como suele llamarse, ¿no? Y en ese sentido uno vuelve a mirar la educación desde otro lugar. Los desafíos de los adultos y también los desafíos de los adultos que tienen
la capacidad, o creen tener la capacidad de enseñar algunas cosas, y también la de los chicos y los adultos, que tenemos ciertas capacidades, ciertos conocimientos, y en muchos casos no se reconocen. Digo, no es, esto es habitual para aquellos que circulan y lo ven en las escuelas primarias, medias, incluso en los jardines de infantes. Como soy periodista me gusta mirar números, y entonces me puse a buscar algunos datos que seguramente no son absolutamente ciertos, pero nos dan una idea. Digo, no son exactos porque tener datos de Internet, por lo menos públicos, aunque Marcelo recién hablaba sobre este tema del espionaje, bueno, no son tan confiables, pero sí nos dan idea de qué estamos hablando, ¿no? Porque uno de los datos que encontré, 1.000 millones de usuarios convierten a Facebook en el tercer país del mundo en cantidad de habitantes después de China e India, si fuera un país, ¿no? El 69% de los padres son amigos de sus hijos en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría 2.250.000 páginas. Hablando de gente que circula en la red, Justin Bieber y Lady Gaga tienen más seguidores que la población de Alemania, de Turquía, de Sudáfrica, de Canadá, de Argentina. En un caso, Justin tiene 56 millones de personas a las que les gusta su página, y Lady Gaga 58 millones, casi 59. Vivimos inmersos en un entorno que la escuela, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, se resistió, y cada vez menos se resiste a pensar. Y digo cada vez menos porque yo no sé si la escuela rompió esa resistencia a pensarse, no introducir las tecnologías. Las introdujo a fuerza en nuestro país de Conectar Igualdad, o del programa Joaquín B. González en La Rioja, o del Plan Sarmiento en la Ciudad de Buenos Aires, entraron. Pero ¿cuánto pensamos en la incorporación de las tecnologías? Pero estamos inmersos en un mundo donde hay chicos a los que sus madres, sus padres decidieron llamarlos, por ejemplo, Google, o Vista, o arroba, o hashtag. Sí. Un niño libanés se llama Google, una niña canadiense le pusieron Vista, a un chico chino bautizado con una simple pero significativa arroba. Hay una nena de Estados Unidos a la que llaman hashtag. Dice Beatriz Arlo que la crisis de la cultura letrada es un dato, no una hipótesis. Y en eso estamos, en poder pensarlos en un mundo. Yo a veces voy, y les pasará a todos ustedes, ir a una escuela de la Ciudad de Buenos Aires, del conurbano, de Rosario, de cualquier parte del país, y salvo que sea alguna escuela nueva, decir, uy, qué difícil es hablar de acá, de lo que pasa pasando la pared, ¿no? Y sin embargo circula tanta información que esa escuela se resiste a construir. Cuando hablamos, y este es, digamos, como el centro de lo que yo quisiera destacar, de la incorporación de las TIC en las escuelas, de la incorporación de las pantallas, para ponerle otro nombre, estamos hablando de un derecho, que es el derecho a la comunicación. La comunicación es un derecho, aunque, como decía Marcelo, es tramitado en nuestras sociedades como mercancía, y que nos pone en tensión cuando recién Javier hablaba, bueno, ¿qué pasa con la infopobreza? Quedaron muchos afuera. Deleuze dice, estamos ante la agonía de todas las instituciones de encierro. La escuela está terminando, cambian las leyes un poquito para acá, un poquito para allá, para decir hacemos algo, pero en realidad esta institución está agónica. Yo no sé si está agónica o no. Creo que me atrevería a decirse así, como todos tienen tarjeta de crédito, como decía Javier, todos tenemos la esperanza que este espacio de encuentro continúe, distinto, por supuesto. Ahora, lo que es cierto es que necesita pensarse. Desde mi punto de vista, las pantallas, y esto lo saben todos ustedes, fueron resistidas desde su
su llegada a nuestras vidas por la escuela de distintos modos, por los sistemas educativos, porque no pertenecía a la cultura letrada, porque no estaban legitimados, hasta que el mercado presionó, la política lo tomó de la mano y llevó las tecnologías primero en pequeña escala y después ya en escala 1 a 1, aunque como veíamos no es 1 a 1, y saturó las aulas. Mi gran preocupación es si vamos a mirar las tecnologías o vamos a mirar los derechos. Esas tecnologías pueden habilitar a los sujetos que las utilizan a ejercer sus derechos, pero para eso tenemos que tener claro que estamos hablando de derechos, que estamos hablando de la circulación de información, y el acceso a la información es un derecho, y a la libertad de expresión, que también es un derecho. Y cuando pienso en las pantallas, pienso en los niños, en las niñas, en los jóvenes, y digo, ¿y cuánto más allá de las oportunidades que pueden tener de ser prosumidores, no me acuerdo qué palabra usaste para darles un valor, con conocimiento, con capital, para metaproductores, y no como decía la abuela de Marcelo, de los que hay prosumidores y prosumidores. ¿Cuándo y cuánto se escuchan sus voces? Porque también quiero decir que para mí las pantallas son escuelas, distintas, diferentes, pero sin límite de horario, sin límite de espacio ni de acceso a la vida de las personas, ¿no? Y entonces, el otro día escuchaba que desde la Defensoría del Público, un área que se crea a partir de la creación, de la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se está haciendo una investigación sobre los noticieros, ¿no? Entonces, en el mes de febrero, por ejemplo, sobre 2.309 noticias, 25 fueron sobre infancia y adolescencia. Y eso se repite, un poquito más, un poquito menos. ¿Qué dicen las pantallas a los chicos, a los jóvenes y a los adultos que las reciben? Y dicen muy poco. ¿Qué dicen ellos a través de esos espacios? ¿Dónde y cuánto pueden ser prosumidores de alto impacto, podríamos decir? Marcelo, ¿está bien? Diríamos de alto impacto. Porque si bien, y desde mi concepción y mi convicción, la construcción de espacios pequeños de trabajo dentro de las escuelas, donde cada una de las voces de las mentes pueda ir construyéndose e intercambiando con otros, son valiosos, sin ninguna duda. Si tenemos en cuenta qué es lo que los noticieros, por ejemplo, para tomar solo un ejemplo, muestran de los chicos, nos damos cuenta, bueno, que tenemos mucho que recorrer para que este derecho a la comunicación sea realmente un derecho ejercido por todo. En ese sentido, yo creo que la escuela tiene mucho por hacer, tiene mucho por trabajar para fortalecer a esas voces. Decía Javier más temprano que en algún momento, retomando a Latour, en algún momento los jóvenes se rebelarán, falta mucho, pero falta infinito si nosotros no les damos las herramientas. Y esas herramientas, desde mi punto de vista, tienen que ver con la capacidad de pensar, de pensarnos como parte de una trama muy amplia, donde en algunos lugares esa trama es muy áspera, lastima, y en otros lados es aterciopelada. Escuchaba hoy, cuando pensaba en qué decir a Diego Golombek en una disertación, y decía: la educación modifica todo lo que traemos de fábrica. Y este es el desafío. Pero si no pensamos en esta foto más amplia, que muestra el derecho a la comunicación como una oportunidad de los seres humanos, no solo por el acceso a la información, que es vital, y para eso el gran desafío es saber qué, cómo y dónde preguntar, y ahí está el gran desafío del maestro preguntador, ya sea de Freire o
o de ustedes mismos, de cada uno de ustedes, sino también en la posibilidad de ejercer la libertad de expresión, pero una libertad de expresión que tiene que estar nutrida de conocimiento, de pensamiento, de lectura. Saben ustedes que la educación pública cada vez incrementa su matrícula en detrimento de la educación, perdón, que la educación privada incrementa su matrícula en detrimento de la educación pública. Internet nos da la posibilidad de encontrarnos, decía Marcelo recién, de encontrarnos con quienes queremos. La escuela tiene, desde mi punto de vista, el desafío, el compromiso, la obligación de pensarse para que el encuentro sea entre todos. Porque esa es la sociedad que imaginamos, donde todos tengamos la posibilidad de transformar eso que trajimos, mejorarlo y conocer al diferente. En esa trama me parece que está el gran desafío de la escuela, ¿no? De poder pensar su propia práctica, de reconocer su cultura, de pensar las dimensiones culturales de los jóvenes, las dimensiones culturales de su entorno y también las dimensiones de la cultura digital. Es arduo, es complejo, pero es imprescindible, porque no va a ser de las manos de las pantallas de donde va a venir la transformación. Va a venir de la mano de quienes llevan adelante la educación, educandos y educadores. Y bueno, los comunicadores deberíamos sentirnos parte de ese mundo, porque lo somos. Conscientes o no, también educadores. Así que bueno, simplemente algunos puntos para pensar. Y a Zeta, a Darío le paso la palabra. Bueno, buenas tardes. Vamos a trabajar como por otro lado la temática, no muy distinto, pero como para aportar por ahí una lectura desde otra variable, que es más la filosofía. La verdad que las disertaciones de Silvia y de Marcelo, digamos, colocan el lugar de las nuevas tecnologías, en especial de la informática, en un lugar problemático. Y puntualizan, me parece fantástico, ¿no? el abordaje, cada uno desde su lugar, desde su proveniencia, en entender el impacto de las nuevas tecnologías en la condición humana y en especial en las instituciones en las que nosotros nos manejamos, básicamente la educación, podríamos agregar otras, como un problema, ¿no? Digamos, es un problema, y es un problema básicamente porque enfrenta una situación de, digamos, como todo problema, de, digamos, una transformación material que se produce en el mundo de la tecnología, que sin embargo, digamos, se encuentra con instituciones modeladas en un paradigma tecnológico anterior. Si uno debiera como poner un primer acento en este conflicto, yo lo pondría ahí. Digamos, las transformaciones de las nuevas tecnologías, de la informática en especial, vienen siendo mucho más rápido de lo que las instituciones, vamos a puntualizar en esta charla, educativas, están hoy capacitadas como para dar respuesta, como para acompañar. Es el típico conflicto del docente formado en el siglo XX que se arranca las vestiduras, arranca los pelos diciendo mis alumnos hacen 4 cosas a la vez y entonces están dispersos. Y la respuesta, digamos, que uno muchas veces tiene ganas de dar es sí, qué envidia, ¿no? Que vos no podés hacer 4 cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque evidentemente estás formado en otra época. Tampoco es un problema,
digamos, no es una falencia, es una cuestión de, digamos, clásica. Digamos. Marcelo, desde la sociología, lo ha trabajado tanto, del desajuste que hay entre las transformaciones materiales y el acompañamiento institucional. La educación lo padece todo el tiempo. Hegel, un filósofo, decía que la filosofía siempre llega tarde, ¿no? Y tiene algo que ver con eso, porque, digamos, no me preocupa que la filosofía llegue tarde. Se vuelve preocupante cuando las instituciones educativas no pueden generar esa conversación con el nuevo estadio de desarrollo de las tecnologías, que están en otro lado. Y con un elemento peor, que es que el estudiante sí acompaña ese desarrollo tecnológico. Porque si no lo acompañase, punto para los docentes. Pero acá es peor, porque en realidad los chicos no tienen problemas con las nuevas tecnologías. Y en todo caso hasta podemos discutir el concepto de concentración o de dispersión. No son conceptos esencialistas, no es una categoría que vale en sí misma. O sea, ¿qué es concentrarse? Concentrarse es un concepto relacional. Me concentro en relación a algo que me dispersa en todo caso. Y el mundo material en el que nosotros aprendimos a concentrarnos hace 40 años, no es el mismo mundo material de hoy. No es lo mismo concentrarse hace 40 años que hoy. Como no es lo mismo amar hace 40 años que hoy, como no es lo mismo lo que sea antes de la existencia de la electricidad y después, o en todo caso son tensiones, digamos. Es lo mismo y no es lo mismo, hay algo que se mantiene y algo que cambia, pero digo, la misma idea de concentración, que es a la que más nos aferramos los docentes para cuestionar el impacto de la tecnología negativo en la educación, me parece que es en principio cuestionable en sí mismo, desde qué lugar lo hacemos. Nada, no quiero caer tampoco en esta cosa, digamos, más reduccionista de decir, bueno, hay una tendencia conservadora en el ser humano que evidentemente, caigo igual, ¿no? Porque lo digo, pero que estamos educados, digo, aprendimos nuestro oficio hace 40 años. Bueno, digo, la obligación es nuestra de actualizarnos, no de salir. Yo una vez tuve, digamos, hacía un debate fuerte con un gran pedagogo argentino que hablaba de la necesidad de recuperar el modelo de maestro de 1920, ¿no? Que está buenísimo, digo, hay una recuperación de la transferencia, digo, yo soy muy defensor del aula, somos todos muy defensores del aula, pero una cosa no excluye la otra, digamos. Está claro que no se puede ni dejar afuera a las tecnologías hoy en ningún proceso educativo, ¿sí? Pero para nada se la puede dejar afuera, como no se puede tampoco pensar que la tecnología es un mero accesorio a la educación, ¿no? En eso por ahí disiento con alguna de las palabras que decía Silvia, digamos, yo no entiendo que la pantalla o la tecnología viene a ser un accesorio más porque hay una naturaleza de la transferencia educativa que se mantiene incólume o idéntica a través de los años. Nada se mantiene incólume a través de los años. Todo se transforma, ¿no? Y la educación también se transforma. Ahora, que uno esté, digamos, formado en un paradigma y nos cueste, casi hasta les diría, nos coloca contra nuestras propias debilidades. Hay una categoría en filosofía que se trabaja mucho, también muy difundida, que es la categoría de la otredad, ¿no? ¿Qué es un otro? La idea de un otro. Yo a veces siento que las nuevas tecnologías son un otro para el docente, con todo el conflicto y la paradoja que tiene el abordaje del otro. Porque siempre que abordamos al otro, en algún punto lo abordamos desde nuestra propia subjetividad, desde nuestra propia proveniencia, y al abordar a ese otro desde lo que somos, lo desotramos al otro. Le quitamos, estás tuiteando, desotrar. Le quitamos algo de su diferencia, pero
digo, esto no es un problema que tenemos nosotros con la tecnología, es un problema en general en cualquier vínculo con el otro. Hay una relación, decía Levinas, imposible con el otro. Hay una relación imposible porque el otro siempre está de algún lado, digamos, tan afuera nuestro, es tan extraño a nosotros, que cuando queremos ir hacia él, vamos desde lo que nosotros somos, pero al ir desde lo que nosotros somos, no podemos conectar con esa tecnología, sino de acuerdo a nuestro propio paradigma, por simplificarlo un poco. Y en ese sentido, me parece que la tecnología genera, digamos, todo el conflicto que genera cualquier relación con un otro, que es que nos es más fácil a todo otro considerarlo siempre algo exterior y peligroso y conflictivo, porque como no terminás de conectar con el otro, ¿qué haces? Rápidamente lo convertís en un enemigo, en algo conflictivo. Y en realidad, esa otredad, pasemos las preguntas, esa otredad lo que está de algún modo evidenciando son nuestras propias debilidades. Digo, cuando uno no conecta con el otro, no está conectando con su propia otredad. El problema no es el otro. Enemigos hay en todos lados. El tema es por qué ese enemigo me está diciendo algo. ¿No hay una famosa idea de Nietzsche que dice, mi mejor amigo es mi peor enemigo? ¿Por qué? Porque es esa radicalidad que no puedo comprender la que me está evidenciando mis propias debilidades. El enemigo es el que me hace entender mi falencia, ¿no? Y entonces uno lo revienta al enemigo, porque ¿qué tengo que admitir? ¿Que me tengo que ir a capacitar? Si ya estudié, si ya tengo títulos, si ya... Entonces es más fácil decir la tecnología es una porquería, los chicos son unos pelotudos, digamos, que están dispersos, juegan, no se enganchan con nada y se termina el problema. Digo, sin caer en extremos, porque lo planteo un poco exagerado, pero me parece que no, que hay mucho de eso, Dicho esto, por un lado, quiero ir a otra cuestión, que es la siguiente. Yo creo que en esta lógica doy un paso hacia una cuestión, si quieren, más abstracta, que es, yo creo que en el fondo lo que denuncia esto es el modo en que nos relacionamos los seres humanos con la tecnología en general, o cómo entendemos qué es la relación entre, vamos a decir así, lo humano, la naturaleza humana y la tecnología. Y ahí, digamos, permítanme polemizar con esas concepciones que entienden a la tecnología como algo exterior a lo humano. Como que la tecnología es como si fuese, no sé, una vestimenta. Algo, digamos, que no hace a la naturaleza humana, al revés. Fíjense que todo nuestro cuestionamiento a la tecnología pasa por esa diferencia, que es la naturaleza humana como algo esencial, autónomo, autárquico, ¿no? Encerrada sobre sí misma, y aparte la tecnología, como si uno pudiese sacarse a la tecnología y decir, no, bueno, rescatemos lo propiamente humano. Todo el debate bioético pasa por ahí. Toda la apocalíptica mirada que tenemos sobre la clonación, que es para otro congreso, pasa por ahí. O sea, la clonación nos da un temor y temblor único porque pensamos que hay algo de la naturaleza humana que se pierde. Les digo que el concepto de naturaleza humana desde Marx, Darwin y Nietzsche, o sea, lo sostienen los tomistas en la Universidad Católica, ¿eh? Y sin embargo, nosotros, y hasta ahí, ¿no? Y hasta ahí, porque hay gente muy piola en la Universidad Católica. Y nosotros, sin embargo, digamos, cuando es con la tecnología, nos volvemos esencialistas, ¿no? Entonces la clonación revienta la naturaleza humana. ¿Qué naturaleza humana? ¿Cuál? ¿Cuál, digamos? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué delimita lo humano? ¿De qué tipo de definición de lo humano hablamos? Hay una fantástica pensadora que es bióloga, feminista, crítica literaria, que escribió un libro de esos que hicieron época,
obviamente no muy difundida, pero que se la conoce en ciertos círculos, que se llama Donna Haraway. Donna Haraway, ¿sí? Hiper recomendable. Tiene un libro que se llama Mujeres... No se llama así, se llama Ciencia, Cyborgs y Mujeres. Es un libro, digamos, es una feminista posmoderna, pero sale a plantear, sale a cuestionar justamente la figura de la naturaleza humana. Porque esa figura de la naturaleza humana tiene una, además, asociación muy lineal con el machismo, el machocentrismo, el falocentrismo y todas estas formas que desde Occidente se vienen pensando la idea de lo humano. Y hay un texto, ahora vuelvo a Haraway, hay un texto de otra mina muy copada que se llama Mercedes Bunz, que sacó un libro hace 3 años, se editó acá, no me acuerdo de la editorial, que se llama... de la utopía de la copia. Tiene un articulito donde dialoga con Donna Haraway y con un autor, un filósofo fantástico que se llama Roberto Espósito. Digamos que trabaja el tema del implante, de la tecnología en un libro difícil pero necesario que se llama Inmunitas, donde retoma la metáfora de la inmunología, que fíjense, digamos, cuando hablamos de inmunidad, hablamos de tecnología, medicina, derecho, política. Miren, es el paradigma de la biopolítica, que empieza como a juntar todos estos mismas áreas con una misma lógica. Bueno, rápido. ¿Qué dice Donna Haraway? Pero la sigo a Mercedes Bunz. En esto el libro se reconsigue acá, el de Mercedes Bunz. Dice, hay 2 posturas clásicas en la relación entre lo humano y la tecnología. ¿Cuánto tengo, Vera? ¿5 minutos? Hay 2 posturas, digamos, clásicas. La primera postura, vamos a llamarla postura optimista. La postura optimista dice, la tecnología viene a mejorar la especie humana. Todas las funciones propias de lo humano, el desarrollo tecnológico las potencia. Por ejemplo, no sé, un auto es como piernas que corren mucho. Una computadora es un cerebro que, bueno, no tiene que darle de comer a los hijos, no tiene que trabajar todos los días, un cerebro como aislado de su corporalidad, que es la que le pone límites. Pero hay algo en la función de lo humano que se ve exasperado por la tecnología, con lo cual la tecnología es algo exterior a lo humano que viene a mejorarlo. Vamos al paradigma, para dar un ejemplo y hacerlo un poco más divertido, vamos a esto que mencionaba Marcelo, el paradigma de las redes sociales. Hablemos de una, Facebook, ¿sí? Yo soy adicto, quiero avisar, a Facebook y Twitter, ¿sí? Y doy clase aparte por Twitter, o sea que tengo toda una cosa armada ahí. Digamos, pero hablemos de Facebook, digamos, y hablemos de un sentimiento muy propio de la naturaleza humana, que es la amistad. Entonces, según este paradigma optimista, uno diría, bueno, gracias a Facebook, la amistad, sentimiento noble si los hay, crece. ¿Por qué? Porque, bueno, imagínense, puedo comunicarme con muchos amigos al mismo tiempo. Yo tengo un montón de amigos, como Roberto Carlos. Y sin embargo, o sea, no puedo llamarlos por teléfono a todos, hablar media hora con cada uno de ellos, no me alcanza el tiempo. En cambio, por Facebook tengo contacto con todos, digamos, al mismo tiempo, entonces la amistad crece. Argumento que a ninguno, veo por sus caras, les parece convincente, pero que tiene algo de verdad, en el sentido de, bueno, recuperamos amistades perdidas. Digo, uno puede ver la funcionalidad optimista, si quiere ver, de Facebook en relación a la amistad. Bueno, la segunda postura sería una postura a la inversa, una postura pesimista de la relación entre las tecnologías y lo humano. ¿Qué es una postura, si quieren, apocalíptica, existencialista, neo-hippie? Como, claro, por darle, ¿qué hace la tecnología? Destruye lo humano, ¿no? Destruye lo humano. Entonces hay una
hay una naturaleza humana que se ve destruida por la máquina, ¿no? Son esas historias futuristas de las máquinas que destruyen al ser humano, el ser humano que crea una máquina que después se autonomiza y nos mata. O si quieren, para no ir a tanto, esa idea bastante criteriosa de pensar, digo, para hacer la relación con la función que hacíamos en la lectura optimista, en esta lectura pesimista, diríamos, no sé, a ver, el celular, desarrollo tecnológico. O sea, ¿qué generó el celular? Según la lectura optimista, mejora la comunicación. Según la lectura pesimista, nos obliga a comunicarnos más allá de nuestra necesidad de comunicarnos. En realidad, la máquina, en ese caso, el celular, con todas sus pavadas que tiene, nos hace estar en contacto con gente que si no, no estaríamos. Digo, no es una necesidad que viene a resolver. Hablamos más de lo que tenemos que hablar. O sea, somos insoportables, llamamos a todo el mundo, mandamos 2000 mensajitos, cuando, bueno, digamos, no es necesario, pero la necesidad la crea la tecnología. En el caso de Facebook y la amistad, lo mismo. ¿Qué dice esta postura neo-hippie? Dice, neo-hippie es como el más divertido de los términos, pero dice, ¿qué hace Facebook? Mata la amistad porque nunca ves al amigo en carne y hueso, ¿no? Aparte, estás todo el tiempo mintiendo, ¿no? Porque hablas por Facebook y te armás un perfil, usás una foto. Aparte, como si uno en vivo y en directo no mintiera, ¿no? Cuando habla con los amigos, uno dijera, no, mirá, te voy a contar toda mi verdad. Si uno está todo el tiempo en pose también. ¿Qué hace Facebook? Nada, da herramientas para eso, ¿no? Pero, viste que hay como una especie de, no sé, de repente las tecnologías son tan nocivas que empezamos a rescatar el paradigma anterior como si hubiese sido genial, ¿no? Como si la amistad en los años 50, 60 era fantástica. Ahora, ¿qué nos dicen estos autores que yo cité? Donna Haraway, Espósito. Espósito dice algo muy, muy claro acá, dice, estas dos posturas pecan de lo mismo. Entienden a la tecnología como algo exterior. En un caso mejora la naturaleza humana, en el otro la destruye. ¿Saben cuál es el problema? La tecnología ni mejora la naturaleza humana ni la destruye, la transforma, porque no hay naturaleza humana. Se está transformando todo el tiempo. La tecnología es parte de la naturaleza humana. Juro que en otra mesa discutimos qué es una técnica. El lenguaje es una técnica. Y no lo vemos como algo exterior, ¿no? Entonces, me parece que acá es importante salirnos de esos paradigmas esencialistas, de pensar a la naturaleza humana como una especie de secreto que hay que resguardar, o de centro, de nódulo de lo humano que hay que resguardar, y la tecnología como algo que viene de afuera. La tecnología nos transforma. Por eso Donna Haraway habla del cyborg, que es la figura que mejor está hoy ejemplificando lo humano. Tenemos la técnica, nos constituye. El sujeto está construido también por la tecnología. Por la tecnología, es un ida y vuelta. Creamos tecnología y la tecnología nos recrea. Y con la amistad, ya que tiré el tema, es lo mismo, digamos, cuando nos agarramos los pelos o aplaudimos a Facebook y la amistad, estamos partiendo de una concepción de la amistad propia de otros tiempos tecnológicos. Hoy la amistad también pasa por las redes sociales. Ahora, que nosotros querramos defender una amistad del siglo pasado, todo bien. Eso no hace que eso no sea amistad. La amistad cambia, todo cambia y no cambia. Por algo le seguimos diciendo amistad. Y sin embargo, ¿saben la cantidad de filósofos que hablaron de la amistad? Y uno va viendo los cambios de época y cómo se va transformando el concepto. Para Aristóteles, la filía griega, la amistad incluía la amistad entre el marido y la esposa. Eso es algo imposible. Imagínense ser, además de todo, amigos de las parejas. Un horror. La amistad entre el padre y el hijo. Montaigne, 1500 años después, dice, si no se puede, algo no puede ser amistad, es la relación entre un padre y un hijo. Lo contrario, pero porque va transformándose, porque la paternidad no es la misma en la época griega que en el 1500, que ahora. La maternidad, uno escucha tantas pavadas en relación a esas cosas, no quiero mezclar, ¿no? Pero con el aborto, por ejemplo, cuando se habla de las madres, digamos, venimos de un mundo romano
donde los padres tenían derecho en los primeros 8 días a abandonar a los hijos si no les cabía su proyecto productivo. Y a nosotros vivimos otro paradigma de la maternidad, de la paternidad. Está todo transformándose todo el tiempo. Y la tecnología también. Entonces me parece, para cerrar, interesante, digamos, dar estos pasos, ¿no? Pensar a la tecnología no como un otro con el que nos peleamos, sino como parte constitutiva de lo que somos. Y en ese sentido, pensar entonces de qué manera nos obligan las nuevas tecnologías a repensarnos a nosotros mismos en el ejercicio de la docencia, que es lo que somos. Muchas gracias.